Resumen de El arte de la guerra, Sun Tzu. Download ahora mismo y suscríbete, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu forma de ver el mundo. Ahora sí, comencemos. Imagina que cada día es una batalla. No contra un ejército, sino contra tus propios miedos, dudas y obstáculos. Decisiones difíciles, competencia en el trabajo, relaciones personales complicadas. Todo es una estrategia, y solo quienes entienden las reglas del juego logran salir victoriosos. Aquí entra Sun Tzu, un general chino que hace más de 2500 años escribió El arte de la guerra, un tratado que, aunque fue pensado para el campo de batalla, se ha convertido en una guía esencial para negocios, liderazgo, relaciones y crecimiento personal. Pregunta clave: ¿cómo ganar sin pelear? ¿Cómo aplicar estas estrategias para vencer en la vida sin destruirnos en el proceso? Vamos con los principios más importantes y su aplicación en la vida real. Capítulo 1. Sobre la evaluación y la planificación. La guerra es un asunto de importancia vital para el Estado, es el dominio de la vida o la muerte, el camino a la supervivencia o a la ruina. Sun Tzu. Desde las primeras líneas de El arte de la guerra, Sun Tzu nos deja claro que la guerra no es algo que deba tomarse a la ligera. Si bien este libro se escribió en el contexto militar, lo que Sun Tzu realmente nos enseña es que cualquier enfrentamiento en la vida, ya sea en los negocios, en nuestras relaciones o en el crecimiento personal, debe abordarse con estrategia, preparación y análisis profundo. Este primer capítulo es la base de todo el libro. Aquí, Sun Tzu establece los principios fundamentales para evaluar cualquier situación antes de actuar. Para él, la victoria o la derrota no son accidentales, sino el resultado de una planificación meticulosa y de la comprensión de 5 factores clave. A continuación, exploraremos en detalle cada uno de estos factores y su aplicación en la vida cotidiana. Y, los 5 factores fundamentales. Sun Tzu nos dice que antes de cualquier batalla, un líder debe considerar 5 factores clave que determinarán el resultado del enfrentamiento. Estos factores no solo se aplican en la guerra, sino en cualquier aspecto de la vida en el que queramos obtener una ventaja estratégica. 1. El Tao, moralidad o propósito común. 2. El clima, factores externos e incontrolables. 3. El terreno, las ventajas y desventajas del entorno. 4. El comandante, las cualidades del líder. 5. La doctrina, organización y disciplina. Vamos a analizarlos uno por uno, explicando su significado en el contexto de la guerra y su aplicación en la vida cotidiana. 1. El Tao, propósito y armonía. El Tao es lo que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante, de modo que lo sigan sin temor al peligro. En el contexto militar, el Tao representa la alineación entre el pueblo, el ejército y su líder. Cuando todos comparten un propósito común, el ejército lucha con convicción y el pueblo apoya la causa sin dudas. En la vida personal, el Tao se refiere a la alineación entre tus valores, tu propósito y tus acciones. Aplicación en la vida real. Antes de empezar cualquier proyecto, negocio o relación, pregúntate: ¿está esto alineado con mis valores y mi propósito? Si lideras un equipo o una empresa, asegúrate de que todos compartan una visión común. Sin cohesión, la moral se desploma y la organización se desmorona. En las relaciones personales, busca armonía en objetivos y valores. Cuando hay diferencias fundamentales, los conflictos son inevitables. Ejemplo. Si estás emprendiendo un negocio y solo te interesa el dinero, pero no tienes una conexión real con lo que ofreces, será difícil mantener la motivación y atraer clientes. En cambio, si el negocio está alineado con tu pasión y propósito, será más fácil superar los obstáculos. El Tao es la base de cualquier estrategia. Sin una causa clara, cualquier plan está destinado al fracaso. 2. El clima, los factores externos. El clima representa el día y la noche, el frío y el calor, y los cambios de estación. En la guerra, el clima puede determinar la victoria o la derrota. Un ejército que no está preparado para un invierno crudo o una tormenta repentina puede quedar paralizado y vulnerable. En la vida, el clima representa las condiciones externas que no podemos controlar, como la economía, la política, la cultura o incluso el estado emocional de las personas con las que interactuamos.
Aplicación en la vida real. No puedes controlar todo, pero sí puedes prepararte para las condiciones adversas. Antes de tomar una decisión importante, analiza el contexto externo. ¿Es el momento adecuado para lanzar un negocio? ¿Las condiciones son favorables para pedir un ascenso? En las relaciones, observa el estado emocional de las personas antes de iniciar una conversación difícil. Ejemplo. Si planeas invertir en un negocio, pero la economía está en recesión y los clientes están gastando menos, tal vez sea prudente esperar o ajustar la estrategia en función de la situación actual. El clima es un recordatorio de que incluso la mejor estrategia puede fracasar si no se toman en cuenta los factores externos. 3. El terreno, ventajas y desventajas del entorno. El terreno significa distancias, accesibilidad, dificultades o facilidades en el desplazamiento y las condiciones del campo de batalla. En la guerra, conocer el terreno es fundamental. Un ejército que se mueve en terreno desconocido puede caer en emboscadas o quedar atrapado sin salida. En la vida, el terreno representa el contexto en el que te mueves, las oportunidades y los obstáculos en tu camino. Aplicación en la vida real. Antes de lanzarte a un nuevo proyecto, estudia el terreno. ¿Hay mucha competencia? ¿Tienes los recursos adecuados? Si quieres ascender en el trabajo, observa la estructura de la empresa y entiende cómo se toman las decisiones. En las relaciones, entiende la dinámica antes de actuar. No todas las personas reaccionan de la misma manera a los mismos estímulos. Ejemplo. Si quieres emprender en un mercado saturado, busca un nicho donde puedas diferenciarte. Si aplicas para un trabajo, investiga la cultura de la empresa para saber qué tipo de empleados valoran. El que conoce el terreno, conoce sus oportunidades y limitaciones. 4. El comandante, el liderazgo. El comandante representa la sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. En la guerra, el liderazgo del general es crucial. Un buen líder inspira confianza y toma decisiones acertadas. En la vida, el comandante eres tú. Tus habilidades, carácter y disciplina determinarán el éxito de tus batallas personales. Aplicación en la vida real. Para alcanzar el éxito, desarrolla las cualidades de un buen líder, sabiduría, coraje y disciplina. Rodéate de personas que te apoyen y te desafíen a mejorar. Aprende a tomar decisiones firmes y a mantener la calma bajo presión. Ejemplo. Un emprendedor exitoso no solo tiene buenas ideas, sino que también sabe liderar un equipo, tomar decisiones difíciles y aprender de los fracasos. Si no eres un buen líder de tu propia vida, otros tomarán decisiones por ti. 5. La doctrina, organización y disciplina. La doctrina significa organización, cadena de mando y estructura logística. En la guerra, un ejército desorganizado está destinado al fracaso, sin importar su número o armamento. En la vida, la doctrina es tu capacidad de mantener orden, disciplina y estructura en tus acciones. Aplicación en la vida real. Sin organización, cualquier objetivo es imposible de alcanzar. Define un plan claro para tus metas. La disciplina es más importante que la motivación. La motivación es temporal. La disciplina es lo que te mantiene en el camino. Sé eficiente con tus recursos, tiempo, dinero, energía. Ejemplo. Alguien que quiere ponerse en forma pero no tiene una rutina clara y no es disciplinado terminará abandonando. La clave del éxito está en la constancia. Capítulo 2. Sobre la iniciación de las acciones. Cuando las tropas son enviadas a la batalla, deben traer consigo una victoria rápida. Si la guerra se prolonga, las armas se desafilan y el ánimo decae. Sun Tzu. Después de establecer la importancia de la planificación en el primer capítulo, Sun Tzu nos introduce en un principio crucial: la guerra debe ser rápida y eficiente. Una batalla prolongada no solo desgasta al ejército, sino que puede llevar a la ruina incluso al mejor estratega. Este capítulo trata sobre la administración de los recursos, la importancia de la velocidad y el peligro de prolongar conflictos innecesariamente. En la vida personal y profesional, esto se traduce en saber cuándo actuar con determinación, cómo administrar nuestras fuerzas y cómo evitar quedarnos atrapados en situaciones que nos desgastan sin un beneficio claro.
1. La importancia de una victoria rápida. No hay ningún ejemplo en la historia de una nación que haya sacado beneficios de una guerra prolongada. En el contexto militar, Sun Tzu advierte sobre los peligros de una campaña extendida. Los soldados se cansan, los suministros escasean y el pueblo pierde el apoyo a la causa. En la vida, esto se traduce en no prolongar problemas ni proyectos más de lo necesario. Si una situación requiere acción, debemos abordarla con rapidez y decisión, en lugar de arrastrarla indefinidamente. Aplicación en la vida real. No prolongues los problemas, cuanto más tiempo dejes un problema sin resolver, más complicado se vuelve. Ya sea una deuda, un conflicto personal o una tarea pendiente, es mejor enfrentarlo cuanto antes. Enfócate en soluciones rápidas y efectivas. En los negocios, si un proyecto no está funcionando, no sigas invirtiendo tiempo y dinero en él solo por orgullo. Aprende a cortar pérdidas y cambiar de estrategia. No desgastes tus recursos, ya sea tu tiempo, energía o dinero, adminístralos de manera eficiente. Si un conflicto emocional o profesional te está consumiendo sin llevarte a ningún lado, tal vez sea hora de soltarlo. Ejemplo. Si tienes un problema con un compañero de trabajo, es mejor abordarlo directamente en lugar de dejar que el resentimiento crezca con el tiempo. Cuanto más postergues una conversación difícil, más difícil se vuelve resolverla. 2. El costo de una guerra prolongada. Cuando una guerra se alarga, las provisiones se agotan, los soldados se debilitan y los enemigos se fortalecen. Sun Tzu explica que un ejército que permanece demasiado tiempo en batalla comienza a sufrir pérdidas inevitables. El desgaste físico y mental, la falta de suministros y el agotamiento emocional pueden hacer que incluso un ejército fuerte pierda. En la vida cotidiana, esto nos enseña que prolongar situaciones innecesariamente drena nuestra energía y nos vuelve vulnerables. Aplicación en la vida real. Evita los ciclos de desgaste. Si estás atrapado en una relación tóxica, en un trabajo que odias o en un proyecto sin futuro, es mejor tomar una decisión y moverte en otra dirección. Aprende a cerrar etapas. Muchas personas se aferran a situaciones que ya no les sirven por miedo al cambio. Sin embargo, mantenerse en una guerra inútil solo los debilita con el tiempo. Administra bien tus fuerzas, no gastes tu energía en cosas que no te acercan a tus objetivos. Si una actividad o relación solo te está agotando, es momento de replantear si vale la pena seguir allí. Ejemplo. Si llevas años intentando arreglar una relación que no funciona, pero ambos están cada vez más desgastados, tal vez la mejor estrategia no sea seguir luchando, sino soltar y avanzar. 3. El arte de la eficiencia, ganar con el mínimo desgaste. El mejor general es aquel que vence al enemigo sin necesidad de largos enfrentamientos. Aquí Sun Tzu nos da una de sus lecciones más valiosas: la victoria no solo depende de ganar, sino de ganar con el menor costo posible. Un general sabio no envía a sus tropas a una batalla si puede obtener el mismo resultado con negociación, inteligencia o estrategia. En la vida, esto se traduce en buscar la forma más eficiente de alcanzar nuestros objetivos sin desgastarnos innecesariamente. Aplicación en la vida real. No gastes más energía de la necesaria. Si puedes resolver un problema con una conversación en lugar de una pelea, opta por la conversación. La inteligencia vence a la fuerza bruta. Si quieres crecer profesionalmente, no es necesario que trabajes 16 horas al día sin descanso. Es más efectivo desarrollar habilidades estratégicas y conexiones que te ayuden a ascender sin tanto desgaste. Evita luchas innecesarias, no te involucres en discusiones o conflictos que no llevan a nada. Aprende a diferenciar entre una batalla que vale la pena y una que solo te drena sin resultado. Ejemplo. En un negocio, en lugar de competir con empresas más grandes con precios bajos, busca un nicho donde puedas destacar sin necesidad de enfrentarte directamente a los gigantes del mercado. 4. Cuando evitar una batalla. El verdadero estratega gana primero y lucha después. Sun Tzu nos dice que un buen líder evalúa si realmente necesita entrar en combate antes de hacerlo. No todas las batallas deben pelearse. Aplicación en la vida real. Si puedes evitar un conflicto, hazlo. No vale la pena desgastarse en peleas sin importancia. Elige tus batallas con sabiduría.
Algunas discusiones o conflictos pueden evitarse con inteligencia emocional y negociación. No actúes impulsivamente. Antes de tomar una decisión importante, evalúa las consecuencias y asegúrate de que la lucha valga la pena. Ejemplo. Si alguien te provoca en redes sociales con un comentario agresivo, la mejor estrategia puede ser ignorarlo en lugar de entrar en una discusión sin sentido. 5. El rol de la logística y los recursos. El general inteligente no solo se enfoca en la victoria, sino en la economía de recursos. Sun Tzu enfatiza la importancia de la logística en la guerra. Un ejército que no administra bien sus suministros puede perder sin siquiera pelear. En la vida, esto se aplica a cómo gestionamos nuestros recursos personales, tiempo, dinero, energía y atención. Aplicación en la vida real. Administra bien tu tiempo, no gastes horas en actividades que no te acercan a tus metas. Cuida tu energía, no te involucres en situaciones o personas que te desgastan sin aportar nada positivo. No desperdicies dinero en cosas innecesarias. En la guerra y en la vida, los recursos bien administrados pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Ejemplo. Si quieres ahorrar dinero para un proyecto, revisa tus gastos y elimina lo que no es esencial. Una buena administración de recursos te dará más posibilidades de éxito. Capítulo 3. Sobre la estrategia ofensiva. La habilidad suprema en el arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Sun Tzu. Este capítulo es uno de los más poderosos y prácticos del arte de la guerra. Aquí, Sun Tzu nos enseña que la mejor victoria no es aquella que se logra con enfrentamientos directos, sino la que se consigue sin luchar. En la vida, esto significa que el verdadero éxito no siempre viene de la confrontación, sino de la estrategia. La inteligencia, la astucia y la planificación adecuada pueden hacer innecesario el conflicto, permitiéndonos obtener lo que queremos con el menor esfuerzo y daño posible. Este capítulo aborda los niveles de victoria y derrota. Cómo someter al enemigo sin combatir. Cómo evitar destruir lo que deseas conquistar. El arte de debilitar a tu oponente sin atacarlo. Cómo ganar aprovechando los errores del enemigo. Los niveles de victoria y derrota. Sun Tzu explica que hay diferentes formas de ganar una guerra, y algunas son mejores que otras. Las enumera en este orden de prioridad. Someter al enemigo sin luchar, la forma más elevada de victoria. Vencer al enemigo mediante la diplomacia o alianzas, se gana sin destruir. Ganar derrotando al ejército enemigo en combate directo, una victoria que consume recursos. Vencer en una batalla prolongada, una victoria costosa y desgastante. Destruir por completo al enemigo, la peor forma de ganar, porque desgasta tanto al vencedor como al vencido. En la vida real, esto nos muestra que la mejor victoria es la que se obtiene con la menor resistencia posible. En lugar de ganar peleando, podemos ganar con estrategia, persuasión e inteligencia. Aplicación en la vida real. Si puedes evitar un conflicto con inteligencia, hazlo. No es necesario imponerse a la fuerza cuando puedes convencer o negociar. No destruyas lo que deseas conquistar. Si quieres mejorar una relación, no ataques, busca entendimiento. Si quieres ascender en el trabajo, no humilles a tu competencia, muestra tu valor. Ganar a costa de tu propia energía es perder. A veces la victoria deja más daño que beneficio. Ejemplo. Un buen negociador consigue lo que quiere sin necesidad de imponerlo por la fuerza. En lugar de discutir con su jefe para obtener un aumento, presenta pruebas de su valor y lo hace ver como una decisión lógica para la empresa. Cómo someter al enemigo sin combatir. Un ejército exitoso gana primero y luego busca la batalla. Un ejército derrotado lucha primero y luego busca la victoria. Aquí Sun Tzu explica que la verdadera victoria se logra antes de que comience la batalla. Si un general ha planeado bien, su enemigo se rendirá sin necesidad de pelear. En la vida, esto significa que quien se prepara bien y juega sus cartas estratégicamente no necesita luchar para ganar. Aplicación en la vida real. Anticípate a los problemas. Si ya sabes que una discusión con alguien puede volverse tensa, planea cómo manejarla antes de que suceda. Construye tu victoria antes de actuar. Si quieres un ascenso, empieza a demostrar tu valor mucho antes de pedirlo.
Haz que el otro acepte lo que quieres sin necesidad de imponerlo. Y usa la psicología y la diplomacia en lugar de la confrontación. Ejemplo. Si quieres convencer a alguien de algo, en lugar de imponer tu punto de vista con argumentos agresivos, haz que la persona llegue a esa conclusión por sí misma. La mejor forma de ganar es cuando la otra persona piensa que fue su idea. Evitar destruir lo que quieres conquistar. No hay mayor error que precipitarse a atacar y destruir lo que deseas conquistar. Sun Tzu advierte que muchas veces, en la búsqueda de la victoria, las personas destruyen lo que realmente querían ganar. Esto es muy común en la vida cotidiana. Un empresario que destruye su propia empresa por ambición descontrolada. Un político que pierde el apoyo del pueblo por imponer su voluntad con fuerza en lugar de persuasión. Una persona que arruina una relación al querer ganar una discusión a toda costa. Aplicación en la vida real. Si lo que buscas es crecimiento, no destruyas el entorno que te permite crecer. Un líder debe construir, no solo dominar. No seas impulsivo. Muchas veces, el ego nos lleva a destruir más de lo que ganamos. Piensa a largo plazo. No quemes puentes que puedan ser valiosos en el futuro. Ejemplo. En una discusión con tu pareja, si solo te enfocas en ganar el argumento sin importar los sentimientos de la otra persona, tal vez consigas ganar la pelea, pero perderás la relación. El arte de debilitar al oponente sin atacarlo. Un ejército sin provisiones, un enemigo sin apoyo, un rival sin moral, son derrotados sin necesidad de batalla. Sun Tzu dice que la mejor forma de ganar es hacer que el enemigo se debilite por sí mismo. En la vida, esto significa que en lugar de pelear directamente, podemos hacer que el otro pierda su fuerza por sus propias fallas. Aplicación en la vida real. No ataques directamente. A veces, basta con dejar que el otro cometa sus propios errores. Y usa la paciencia como arma. Muchas veces, quien actúa con calma mientras el otro se desgasta, termina ganando. Si puedes desarmar a tu rival antes del enfrentamiento, la batalla ya está ganada. Ejemplo. En una competencia de negocios, en lugar de atacar a la otra empresa, podrías enfocarte en mejorar tu propio producto. Si ellos no se adaptan, perderán mercado sin que tú necesites atacarlos directamente. Aprovechar los errores del enemigo. Cuando el enemigo comete un error, no lo interrumpas. Sun Tzu nos dice que muchas veces, el mejor movimiento es simplemente esperar a que el otro cometa un error y aprovecharlo en el momento adecuado. Aplicación en la vida real. Si alguien está perdiendo por sus propias decisiones, no intervengas. Observa y actúa en el momento correcto. Aprende de los errores de los demás en lugar de cometerlos tú mismo. Ejemplo. Si tu competencia en el trabajo está tomando malas decisiones y alejándose del éxito, en lugar de confrontarlos, sigue tu camino y deja que se hundan solos. Capítulo 4. Sobre la disposición en la batalla. El arte supremo de la guerra consiste en someter al enemigo sin luchar. Sun Tzu. Este capítulo profundiza en un principio fundamental del pensamiento estratégico. No se trata solo de atacar o defender, sino de crear condiciones en las que la victoria se vuelva inevitable. Sun Tzu nos enseña que el éxito no depende de la suerte ni de la improvisación. Quien se prepara correctamente nunca será derrotado. Un ejército bien posicionado puede resistir cualquier ataque y elegir cuándo y cómo golpear. En la vida, esto significa que las oportunidades no aparecen por azar, sino que las creamos al prepararnos y posicionarnos estratégicamente. Si te colocas en una posición de ventaja antes de actuar, habrás ganado antes de empezar. Este capítulo cubre 4 ideas clave. Cómo construir una posición invencible. Porque el verdadero éxito viene de la preparación, no de la reacción. La importancia de la disciplina y la estructura. Cómo hacer que el enemigo se debilite sin necesidad de atacar directamente. Construir una posición invencible. Asegura primero tu propia invulnerabilidad y luego espera que el enemigo se exponga. Sun Tzu nos dice que un ejército no debería lanzarse al ataque sin antes haber asegurado su posición. Un general sabio primero construye una base sólida, se protege y solo después busca la victoria. En la vida, esto significa que antes de perseguir un objetivo, primero debes fortalecer tu base.
Aplicación en la vida real. Antes de buscar un ascenso, asegúrate de que tienes las habilidades y el conocimiento necesarios. Antes de invertir dinero en un negocio, fortalece tus finanzas personales. Antes de entrar en una discusión, ten hechos y argumentos sólidos que respalden tu postura. Ejemplo. Si quieres emprender, no lo hagas sin preparación. Primero fortalece tu educación financiera, construye una red de contactos y aprende de quienes ya han tenido éxito. Así, cuando llegue el momento, estarás en una posición invulnerable. Reflexión. Quien se fortalece antes de entrar en combate nunca teme la batalla. El verdadero éxito no viene de reaccionar, sino de prepararse. El vencedor establece primero su victoria y luego entra en batalla. El perdedor entra en batalla y luego busca la victoria. Aquí Sun Tzu nos da una de sus lecciones más poderosas: los ganadores no reaccionan, se anticipan. Mucha gente vive de manera reactiva. Solo buscan aprender cuando ya han fracasado. Solo buscan soluciones cuando el problema ya ha estallado. Solo intentan mejorar su vida cuando han tocado fondo. El estratega, en cambio, se prepara antes de que la batalla comience. Ya está listo cuando la oportunidad aparece. Aplicación en la vida real. Si quieres encontrar una gran oportunidad laboral, prepárate antes de necesitar el trabajo. Mejora tu currículum, aprende nuevas habilidades y construye una red de contactos. Si quieres mantener una relación sana, no esperes hasta que haya una crisis para empezar a comunicarte mejor. Si quieres éxito financiero, no esperes a estar endeudado para aprender sobre inversión y ahorro. Ejemplo. El inversionista exitoso no compra acciones cuando todo el mundo ya está invirtiendo, sino cuando nadie las está mirando. Se anticipa en lugar de reaccionar. Reflexión. No esperes a que la batalla llegue para empezar a entrenar. La importancia de la disciplina y la estructura. Un ejército bien organizado es como una gran roca lanzada contra un huevo. Sun Tzu nos dice que sin disciplina, incluso un ejército poderoso será derrotado. En la vida, esto significa que el talento sin estructura es inútil. La gente exitosa no solo tiene habilidades, sino que sabe cómo aplicarlas con disciplina y constancia. Aplicación en la vida real. No basta con tener metas, necesitas un plan estructurado para alcanzarlas. La autodisciplina es más importante que la motivación. No puedes depender de estar inspirado para actuar. Sin orden y estrategia, incluso los recursos más valiosos se desperdician. Ejemplo. Dos personas quieren mejorar su salud. Una de ellas simplemente dice quiero estar en forma y va al gimnasio cuando tiene ganas. La otra diseña un plan de entrenamiento, establece horarios y mide su progreso. ¿Quién crees que tendrá éxito? Reflexión. El talento gana partidos, pero la disciplina gana campeonatos. ¿Cómo hacer que el enemigo se debilite solo? No interfieras cuando tu enemigo se esté destruyendo a sí mismo. Sun Tzu nos enseña que muchas veces la mejor estrategia es dejar que el enemigo se desgaste por sí solo. Un ejército mal organizado, con mala moral o sin recursos colapsará sin que sea necesario atacarlo. En la vida, esto significa que a veces la mejor jugada es la paciencia. Aplicación en la vida real. En una discusión, a veces la mejor estrategia es dejar que la otra persona hable demasiado y se contradiga sola. En los negocios, si tu competencia está tomando malas decisiones, no necesitas atacarla. Basta con seguir tu camino y ver cómo se desgastan por sí mismos. En una negociación, a veces el silencio es más poderoso que las palabras. Ejemplo. Imagina que un competidor en tu industria está haciendo promesas exageradas que no puede cumplir. En lugar de atacarlo directamente, espera. Eventualmente, sus clientes perderán la confianza en él y acudirán a ti. Reflexión. A veces la mejor batalla es la que nunca necesitas pelear. Conclusión del capítulo 4. Sun Tzu nos deja claro que la victoria no depende solo de la fuerza, sino de la preparación y el posicionamiento. Lecciones clave. No persigas la victoria, constrúyela. Antes de actuar, fortalece tu posición. No reacciones, anticípate. Prepárate antes de que la batalla llegue. La disciplina es clave.
Sin estructura, incluso el talento se desperdicia. A veces la mejor jugada es esperar. Si tu oponente se está debilitando solo, no intervengas. Antes de enfrentar cualquier desafío en la vida, pregúntate: ¿estoy en una posición de ventaja o estoy entrando a ciegas? ¿Estoy reaccionando o me he preparado con anticipación? ¿Puedo hacer que la otra parte se debilite sola en lugar de atacarla? Capítulo 5. Sobre la energía y el momentum. Controlar a un ejército grande es lo mismo que controlar a un pequeño, todo es cuestión de organización. Sun Tzu. Este capítulo es una de las enseñanzas más poderosas de Sun Tzu porque trata sobre cómo usar la fuerza con inteligencia. No se trata solo de atacar con todo lo que tenemos, sino de usar la energía de manera eficiente, estratégica y en el momento adecuado para que el impacto sea máximo. Si lo traducimos a la vida cotidiana, nos habla del uso del momentum, la eficiencia en nuestras acciones y la forma en que podemos aprovechar la energía de los eventos a nuestro favor. En este capítulo aprenderemos la diferencia entre fuerza común y fuerza estratégica. Cómo usar el momentum para hacer que nuestras acciones sean más poderosas. ¿Por qué la inteligencia vence a la fuerza bruta? Cómo aplicar el principio de mínimo esfuerzo, máximo impacto en la vida. La diferencia entre fuerza común y fuerza estratégica. La fuerza común es la energía que todos pueden ver. La fuerza estratégica es aquella que se oculta y se libera en el momento adecuado. Aquí, Sun Tzu hace una distinción clave entre dos tipos de fuerza. Fuerza común, la fuerza que todos tienen y usan de manera evidente. Fuerza estratégica, la fuerza que se acumula en secreto y se libera en el momento exacto para obtener el máximo impacto. En la guerra, un ejército puede tener miles de soldados, pero si no usa su energía estratégicamente, se desgastará sin lograr mucho. En cambio, un general sabio sabe cuándo y cómo liberar la fuerza en el momento preciso para ganar sin desgaste. Aplicación en la vida real. No malgastes tu energía en todo. En lugar de tratar de ser bueno en muchas cosas, especialízate en algo y usa tu talento en el momento adecuado. Aprovecha la sorpresa. No muestres todas tus cartas desde el principio, deja que los demás te subestimen y ataca en el momento oportuno. Domina el arte de la paciencia. La fuerza no se trata de actuar sin pensar, sino de saber cuándo actuar. Ejemplo. Si eres un emprendedor, no gastes todo tu presupuesto en publicidad al principio. Construye tu marca poco a poco y, cuando detectes una oportunidad de mercado, invierte con fuerza para maximizar el impacto. Reflexión: la verdadera fuerza no es estar en acción todo el tiempo, sino saber cuándo y cómo actuar con el máximo impacto. El poder del momentum, cómo hacer que tus acciones sean más poderosas. El guerrero sabio sabe que la fuerza del agua no está en una sola gota, sino en la corriente que la impulsa. Sun Tzu explica que un ejército no debe actuar de manera aislada, sino aprovechar el momentum, el flujo natural de los eventos para amplificar su poder. Esto se aplica directamente a la vida. El éxito no viene de un solo gran esfuerzo, sino de pequeñas acciones que crean una cadena de impulso imparable. Aplicación en la vida real. Si tienes un hábito positivo, refuérzalo hasta que se vuelva automático. Una acción pequeña y constante genera impulso con el tiempo. No fuerces el éxito, encuéntralo en el momento adecuado. Si ves que algo está funcionando, pon más energía allí en lugar de insistir en lo que no funciona. Y usa los ciclos de energía a tu favor. Algunas personas rinden mejor en la mañana, otras en la noche. Encuentra tus momentos de máximo rendimiento y úsalos para tareas importantes. Ejemplo. Si quieres escribir un libro, no intentes hacerlo todo en una semana. Escribe una página al día, y con el tiempo, el momentum te llevará a completarlo sin esfuerzo abrumador. Reflexión: quien sabe crear momentum no necesita forzar la victoria, porque la victoria se vuelve inevitable. La inteligencia vence a la fuerza bruta. Dirigir un ejército grande es como dirigir un pequeño grupo, todo está en la organización y la estrategia. Mucha gente cree que el éxito viene de trabajar más duro, pero Sun Tzu nos dice que el éxito viene de trabajar más inteligente. No importa qué tan fuerte seas si no sabes cómo usar tu fuerza.
Un ejército desorganizado, aunque tenga grandes recursos, será vencido por uno más pequeño pero bien dirigido. Aplicación en la vida real. No te desgastes en multitareas. Enfócate en lo que realmente importa y hazlo con excelencia. Optimiza tu trabajo. En lugar de hacer más, busca formas de hacerlo mejor. Rodéate de aliados estratégicos. No intentes hacerlo todo solo, trabaja con personas que complementen tus habilidades. Ejemplo. Si eres un empresario, en lugar de intentar hacer todo tú mismo, contrata o asóciate con personas que sean mejores en ciertas áreas. Así, logras más con menos esfuerzo. Reflexión, la inteligencia estratégica vence al esfuerzo sin dirección. Cómo aplicar el principio de mínimo esfuerzo, máximo impacto. Golpea con fuerza donde el enemigo es débil. Evita donde es fuerte. Este principio nos enseña que no se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto en el momento correcto. En la vida, esto significa que debemos encontrar nuestros puntos de mayor ventaja y explotarlos, en lugar de gastar energía tratando de ganar en todas partes. Aplicación en la vida real. No intentes ser bueno en todo. Encuentra tu fortaleza y úsala como tu mayor ventaja. Ataca el punto débil del problema. Si estás tratando de solucionar algo en tu vida, identifica la raíz del problema y concéntrate en arreglar eso en lugar de dispersarte. Aprovecha los patrones y tendencias. Si ves que una oportunidad está creciendo, entra antes de que todos la vean. Ejemplo. Si quieres iniciar un negocio, en lugar de entrar en una industria con alta competencia, busca un nicho donde puedas destacar sin gastar tanto esfuerzo. Reflexión, el éxito no viene de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas en el momento correcto. Capítulo 6, sobre las debilidades y las fortalezas. En la guerra, el estratega sabio no busca la lucha directa, más bien, ataca donde el enemigo es débil y evita donde es fuerte. Sun Tzu. Este capítulo es uno de los más importantes del arte de la guerra, porque nos enseña cómo ganar sin necesidad de combatir frontalmente. Sun Tzu explica que la clave de la victoria no es simplemente tener más poder, sino usar la astucia para explotar las debilidades del enemigo y evitar enfrentarse directamente a sus fortalezas. En la vida, esto significa que debemos aprender a detectar tanto nuestras propias fortalezas como las debilidades de los demás para actuar estratégicamente en cualquier situación, negocios, relaciones, crecimiento personal o resolución de problemas. En este capítulo veremos cómo identificar las debilidades y fortalezas del enemigo. Cómo usar la flexibilidad y la adaptabilidad para vencer. El arte de la distracción, hacer que el enemigo se mueva donde queremos. Cómo aplicar estos principios en la vida personal y profesional. Cómo identificar las debilidades y fortalezas del enemigo. La invencibilidad radica en la defensa, la posibilidad de la victoria, en el ataque. Ser invencible significa conocerse a uno mismo. Poder vencer significa conocer al enemigo. Sun Tzu explica que la primera regla del combate es conocer tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, así como las del enemigo. Mucha gente fracasa porque subestima a los demás y sobreestima su propia capacidad. Un buen estratega nunca actúa sin información, primero analiza, luego ataca. Aplicación en la vida real. Si quieres obtener un ascenso, primero estudia qué habilidades valora la empresa y cuáles son las debilidades de los demás candidatos. Si tienes un negocio, investiga en qué áreas tu competencia es débil y ofrece algo que ellos no pueden. Si tienes un conflicto con alguien, analiza qué puntos débiles tiene en su argumento antes de discutir. Ejemplo. Un negociador experimentado no presiona a su oponente con argumentos genéricos, sino que identifica sus inseguridades y usa eso a su favor. Reflexión. Quien se conoce a sí mismo y conoce a los demás siempre estará en ventaja. La flexibilidad y la adaptabilidad como armas poderosas. Sé extremadamente sutil, incluso hasta el punto de lo informe. Sé extremadamente misterioso, incluso hasta el punto de lo silencioso. Así podrás dirigir el destino de tus adversarios. Aquí Sun Tzu nos enseña que la rigidez es un defecto y la flexibilidad es una ventaja. Un ejército que solo tiene un plan fijo es fácil de predecir y derrotar.
En cambio, un ejército adaptable siempre encuentra una forma de ajustarse a la situación. En la vida, muchas personas fracasan porque se aferran a una sola estrategia y no son capaces de cambiar cuando las circunstancias lo requieren. Aplicación en la vida real. Si tienes un negocio y el mercado cambia, adáptate rápido en lugar de aferrarte a un modelo obsoleto. Si tienes un plan de vida pero surge una oportunidad inesperada, evalúa si es mejor ajustarte en lugar de rechazarla. Si alguien te ataca con una estrategia predecible, sorpréndelo cambiando tu táctica en el último momento. Ejemplo. Las empresas más exitosas de la historia no son las que siempre hacen lo mismo, sino las que saben reinventarse en el momento adecuado. Reflexión, la flexibilidad te da el control. El que es rígido y predecible siempre será derrotado. El arte de la distracción, haz que el enemigo se mueva donde quieres. Preséntate donde no pueden defenderse, ataca donde menos lo esperan. Desvía su atención y haz que sus fuerzas se dispersen. Sun Tzu nos muestra un principio clave de la estrategia, haz que el enemigo juegue bajo tus reglas en lugar de jugar bajo las suyas. La mejor forma de ganar no es enfrentarse directamente, sino hacer que el enemigo se debilite solo, engañándolo y manipulando su percepción de la realidad. Aplicación en la vida real. En una negociación, presenta una oferta que parece irresistible pero que realmente favorece tu posición. En los negocios, lanza una promoción o producto para distraer a la competencia mientras desarrollas una estrategia más grande. En una discusión, haz que la otra persona se enfoque en detalles irrelevantes mientras tú controlas el punto central. Ejemplo. Cuando Apple lanzó el primer iPhone, todos sus competidores estaban enfocados en mejorar sus teclados físicos. Apple desvió la atención y cambió el enfoque del mercado, eliminando el teclado por completo y revolucionando la industria. Reflexión, no te enfrentes directamente a la fuerza del enemigo. Haz que se debilite solo. ¿Cómo aplicar estos principios en la vida personal y profesional? Estos principios pueden aplicarse en casi cualquier área de la vida. Negocios, identifica en qué es fuerte y débil tu competencia. No te enfrentes directamente a su fortaleza, sino explota sus puntos débiles. Carrera profesional, no intentes competir con otros de la misma manera. Encuentra un nicho en el que puedas sobresalir sin pelear directamente. Relaciones personales, si quieres convencer a alguien, no ataques sus creencias de frente. En su lugar, encuentra formas sutiles de influir en su pensamiento. Crecimiento personal, conócete a ti mismo y enfócate en mejorar tus fortalezas en lugar de obsesionarte con eliminar cada debilidad. Ejemplo. Un emprendedor que quiere entrar en un mercado con competidores gigantes no debe tratar de competir en precio o recursos. En su lugar, debe encontrar un área en la que esas grandes empresas sean débiles, como la personalización o la innovación, y atacarlas allí. Reflexión, no busques vencer con fuerza, busca vencer con astucia. Hasta ahora, hemos descubierto que el éxito no es cuestión de suerte ni de fuerza, sino de estrategia y preparación. Sun Tzu nos ha enseñado que antes de actuar, debemos conocer el terreno, entender nuestras fortalezas y debilidades, y anticiparnos a los movimientos de los demás. Pero esto es solo el comienzo. En la próxima parte, veremos cómo moverse con inteligencia, cómo evitar trampas y cómo hacer que los demás jueguen bajo nuestras reglas. Si no quieres perderte el resto de este conocimiento milenario, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Y dime en los comentarios, ¿cómo aplicarías estos principios en tu vida? Nos vemos en la siguiente parte.